El texto que leímos, Marcos, capítulo 4, versículos 35 al 41. Y allí vamos a estar. Bueno, mis hermanos, amigos, queridos visitantes, me presento en la mañana de hoy delante de Dios y delante de ustedes como testigos para compartir el mensaje del glorioso Evangelio de Dios, el cual me ha sido encomendado. Gracias doy a Dios por permitirme predicar su bendita palabra. Y entonces les invito a abrir sus Biblias en Marcos capítulo 4, versículos 35 al 41. Voy a leer para ustedes el texto que les referí. Marcos 4, versículo 35 en adelante. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Bueno, queridos hermanos, apreciados visitantes, démosle gracias a Dios y encomendemos este tiempo de predicación a nuestro Creador. Pidamos su bendición para que este sermón resulte de gran provecho para nuestras vidas de creencia. Oremos nuevamente un minuto. Dios del cielo, Señor, estamos aquí reunidos para alabar y honrar tu nombre, para escuchar tu palabra. Permite que tu Espíritu Santo sea en medio de nosotros, disponiéndonos, Señor, para el entendimiento y la mejor manera de aprovechar tu palabra, tu guía, tu dirección. Gracias te damos a ti, Padre. Te alabamos y te bendecimos. Por los méritos de Cristo te lo pedimos. Amén. Bueno, ya les he dicho, la predicación para el día de hoy es desde el Evangelio de Marcos, en el capítulo 4, versículos 35 al 41. En este relato encontramos a Jesús y a sus discípulos en una situación que tal vez no todos nosotros, pero algunos hemos experimentado: una fuerte tormenta. Y si no tanto una tormenta física, sí, una tormenta en nuestro interior. Pero el texto mismo nos señala que en medio de esta gran adversidad descubrimos, o hay varias lecciones importantes respecto a la naturaleza de Jesús, el Cristo, la importancia de la fe y cómo debemos afrontar estas circunstancias en nuestras propias vidas. Este pasaje también nos ayuda a evidenciar el cumplimiento de las promesas de Dios respecto a la protección y a la salvación de los hijos de Dios. Y también ilustra la relación que Dios tiene para con su pueblo a través de los pactos y de sus promesas. El título de la predicación: en medio de la tempestad. Voy a cubrir 3 numerales. El primer numeral se describe una gran tempestad, se levanta una gran tempestad. El segundo, acuden a Jesús, hablando de los discípulos. Y tercero, la reprensión. Jesús se dirige a ellos. En este texto, el escritor bíblico nos muestra rápidamente, un pasaje corto, cómo Jesús asiste a sus discípulos en medio de una tormenta, cómo se desenvuelven los hechos. Se evidencia cómo el Hijo de Dios ejerce control sobre el mar, sobre el viento, mostrándonos su divinidad. El propósito del autor del Evangelio, entonces, es justamente mostrar el poder y la divinidad de Jesús, enseñar sobre la fe y la confianza que debemos tener en Él.
en nuestro Salvador y Señor y señalar, mostrar el llamado que hace Jesús a los suyos para que lo sigan obedientemente. Ya lo vamos a ver. El primer punto, entonces, abordémoslo. Se levanta una gran tempestad. Es lo que nos narra el texto. Dice el versículo 35, en aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. En estos versículos encontramos a Jesús hablando con sus discípulos, tomando la iniciativa de cruzar al otro lado del mar de Galilea. Este viaje no es casualidad, es una parte importante del plan divino, no es al azar, no se sucedieron las cosas porque sí. Detrás de todo esto hay un propósito de Dios. Aun cuando tú no lo entiendas también en la mañana de hoy, hay un propósito de Dios para el hecho de que tú estés aquí presente. Hay un propósito de Dios. Y este viaje nos muestra que en última instancia se requería una formación para los discípulos. Iban a recibir una lección. En nuestras vidas también debemos reconocer que Dios tiene un plan y un propósito con cada uno de nosotros. En nuestras vidas a menudo enfrentamos situaciones, desafíos, desavenencias que aparecen de repente. Estamos con una buena condición de salud y de pronto ya no estamos tan bien. Económicamente estamos estables y en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, ya encontramos una dificultad. Son desafíos que se presentan delante de nosotros, pero Dios tiene un plan para cada una de estas circunstancias. Debemos recordar que Él está sobre todas las cosas. Él gobierna y nada escapa a su propósito y a su voluntad. Jesús estaba en ese momento guiando a los discípulos hacia una experiencia que revelaría quién es Él. Él está mostrando, va a mostrar su divinidad. Y al mostrarlo, les va a ayudar a los discípulos, aquellos que allí se encuentran, les va a ayudar a crecer en la fe, a afirmarse en Él. Muchas veces Dios nos llama a través de las circunstancias a movernos de nuestra zona de confort, a desafiarnos hacia lo desconocido y a evidenciar nuestra obediencia y nuestra confianza en Él. Es relevante cómo los discípulos aquí en este texto de Marcos 4, versículos 35 al 41, llevan a Jesús a la barca. Y había otras barcas allí. Pero tan solo se centra el autor en esta barca en la que iban los discípulos y Jesús. Los discípulos se sujetaban, ellos obedientemente seguían las instrucciones de Jesús. Él comienza expresándoles, pasemos al otro lado. Y el texto bíblico no nos dice que alguno de ellos dijo, no, mejor quedémonos aquí o vamos a otra ciudad, caminemos otro tanto. No, ellos obedecieron lo que les decía Jesús. Y Él tenía algo preparado para estos discípulos. Había una razón para que se sucediera todo esto. Entonces, aquí vemos cómo nuestra respuesta a Dios, nuestra respuesta a Jesús, inicialmente debe ser de obediencia. Debemos confiar en Él. Muchas veces no entendemos el propósito de lo que suceda. Ya leímos el texto completo. Cuando Jesús les dijo atravesemos, ninguno de los discípulos de seguro pensó en que iba a haber una tormenta, que iba casi a anegar la barca en la cual se encontraban. Estas barcas se han encontrado algunas de ellas. Los arqueólogos hablan de que tenían aproximadamente 8 metros de largo, 2 metros de ancho y tal vez 1 metro de profundidad, atravesando algo así como 15, 20 kilómetros. Era una travesía no corta. Y más con las circunstancias que nos está diciendo, cuando se levantan esos vientos y esas tempestades, era muy vulnerable, fueron muy vulnerables y por supuesto reaccionaron como reaccionaron, pero hay muchas cosas que ver allí. Versículo 37. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca,
de tal manera que ya se anegaba. Marcos nos refiere que hubo una tempestad, sí, pero una sorprendente tormenta, con vientos fuertes acompañados de lluvia. Tan fuerte la borrasca que hasta el mar se embraveció. Entonces hubo olas violentas que chocaban contra la barca y entraban dentro de la barca llenándola de agua, la estaba inundando. Entonces tenemos en esta situación, ubiquémonos como si estuviéramos allí en el grupo de los discípulos. Venimos de un día de predicación, la parábola del sembrador, venían enseñando la palabra de Dios, venían cansados, agotados. El día estaba terminando sin ningún inconveniente, era normal, un día normal, llamémoslo así, pero de repente nos comenta el escritor bíblico, todo cambia. De igual manera para nosotros, todo puede cambiar. Hoy estamos en un sitio, acompañados de unas personas, pero tal vez mañana o pasado mañana no vamos a estar allí. Todo va a cambiar. Los discípulos encontraron una tormenta literal en el mar, pero por analogía podemos expresar también que estas tormentas pueden representar las pruebas y las dificultades que enfrentamos en nuestra cotidianidad. Tal vez digamos una ola de enfermedad, una ola con pérdida de seres queridos, de luchas financieras, de relaciones personales difíciles, familiares muy complicadas, familias fracturadas. Estas circunstancias, estas tormentas pueden amenazar con inundarnos, con derribarnos, peligra nuestra vida y hace, obviamente, que nos sintamos desesperados y temerosos. Entonces aprendamos bien esta lección. Si nosotros somos cristianos fieles y verdaderos, no debemos esperar confort o verdes pastos en nuestro camino al cielo. En nuestra vida de creencia, no debe parecernos extraño que aparezcan tormentas, que tengamos que pasar por aflicciones, por enfermedades, por soledades, por pérdidas, por desengaños, al igual que los demás. Esa es la vida. Nuestro Salvador ha prometido darnos perdón, sí, gratuito, pero no ha prometido que no vayamos a tener aflicciones. No ha prometido que nos va a enriquecer. No ha prometido que hemos de ser felices, muy felices. Todo lo contrario. En Juan 16, 33, el que quiera ir puede ir allí. Juan 16, 33 dice, Jesús, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16, 33. Mire lo que nos está compartiendo Jesús en ese pasaje. Vamos a tener aflicción, nos está asegurando. O sea, Él no está diciendo que vamos a caminar como si estuviéramos en un valle de rosas, días soleados, tal vez al borde de una piscina, hay varias personas dándonos aire y tomando otros deliciosos cócteles. No dice nada de eso. En el mundo tendréis aflicción. Pero también nos dice, nos da esperanza. Confíen, yo he vencido al mundo. Por medio de la aflicción se nos enseñan muchas lecciones valiosas para nosotros. Cuando salimos de esa zona de confort, aprendemos a ser fuertes, aprendemos a valorar lo que tenemos. Sin estas preciosas lecciones nunca aprenderíamos. Como le dijo el Señor a Pablo en 2 Corintios 12:9, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Recordemos que Pablo estaba pidiendo a Dios, al Señor, que le quitara el aguijón que tiene en la carne. Parece que era una enfermedad que le afligía muchísimo. Entonces él le pide a Dios que le quite esa enfermedad, que le quite ese problema. Y obtuvo esta respuesta del Señor. Pablo, yo no te voy a quitar de esa circunstancia. A cualquiera de nosotros aquí, yo no te voy a restaurar esa relación amorosa. Yo no te voy a quitar esa enfermedad, te está diciendo. Yo no te voy a sacar de esa dificultad económica. ¿Por qué? Porque necesito que estés ahí. Tú vas a crecer en la debilidad. Mi poder se va a perfeccionar. Mi poder se va a hacer evidente viviendo tú esa circunstancia. No es fácil comprenderlo. Es lo que dice el Señor. Por medio de la aflicción, Dios nos muestra cuán vacíos somos, cuántas debilidades tenemos, cuán volubles somos.
nos lleva a depender más de Él. Nos conduce justamente al trono de la gracia para pedir oportuno socorro. Purifica nuestras emociones, nos ayuda a apartarnos del mundo, nos ayuda a anhelar el cielo. Y en aquel día, cuando estemos resucitados, los creyentes, vamos a expresar lo que el salmista en el Salmo 119:71 dice: bueno me es haber sido humillado o afligido. Bueno me es haber sido afligido para que aprenda tus estatutos, para que aprenda a caminar conforme su voluntad. Entonces allí, cuando estemos delante del Rey de Reyes y del Señor de Señores, le daremos gracias a Dios por cada tormenta, por cada circunstancia, porque eso fue lo que nos formó, eso fue lo que nos tuvo sujetos a Él. El segundo numeral: acuden a Jesús, hablando de los discípulos. Recordemos, vimos en el primer punto, se presenta una tormenta, es la circunstancia. Ahora la reacción de los discípulos, ¿qué pasó? Acuden a Jesús, leamos, versículo 38. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Estaban desesperados. Y lo que es notable en esta historia es que mientras la tormenta era muy, muy fuerte, Jesús estaba durmiendo. Los discípulos: Señor, semejantes problemas tan graves que tenemos. Mi empleo está en juego. Ya me van a echar. Se acabó el negocio. Se acabó mi familia, mis hijos, mi esposa. ¿Y tú, Jesús, durmiendo? ¿Qué está pasando? Y esto obviamente puede parecernos desconcertante. ¿Cómo puede Jesús estar durmiendo, no estar actuando en medio de una tormenta tan feroz? Tenemos que aprender que aún en medio de las tormentas, Él está presente como en la barca. Él, aunque parecía estar dormido, en el momento preciso, no fue antes, no fue después, cuando tenía que ser, se levantó y calmó la tormenta. Espera, aguarda, cualquiera sea esa circunstancia difícil que estás viviendo, esas emociones tan complejas que tienes, Dios no se ha olvidado de ti. Dios está allí. Dios no está dormido. Va a obrar en el momento que va a obrar, cuando tiene que hacerlo. Dios está en control, incluso cuando nosotros no entendamos qué está sucediendo. Versículo 39. Y levantándose Jesús, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Cuando los discípulos despertaron a Jesús, lo confrontan con su temor a perecer. Ellos iban a morir, están angustiados. Pero recordemos, al mirar la escena de esta manera, ver allí una barca que se está inundando y está peligrando mi vida, me voy a morir. Claro, es difícil, pero es que pongámonos en las sandalias de los discípulos. Ellos estaban acompañando a Jesús durante mucho tiempo, lo vieron hacer milagros. Ellos vieron cómo Jesús sanaba enfermos, cómo echaba fuera demonios, cómo incluso obraba, tenía autoridad sobre las enfermedades, sí, pero sobre la naturaleza también. Ya había hecho otros milagros. Entonces, más bien lo que tenemos que preguntar, ¿qué les estaba pasando a los discípulos? ¿Sabían con quién estaban? Bueno, al parecer, por la reacción, ellos no estaban confiando. Ellos no estaban seguros, no tenían la certeza de quién era Él. No estaban seguros de la divinidad de Jesús, de su poder. Ese es el problema. Y nos sucede a nosotros. Cuando nos dejamos entristecer, cuando nos consumimos en el dolor, cuando nos centramos en ello, no vemos salida, estamos negando a Dios, estamos negando a Jesús. Él tiene el poder incluso para controlar estas fuerzas, estas dificultades, para hacer obrar milagros en nuestras vidas. Dios es siempre soberano sobre toda circunstancia. Es uno de sus atributos, la soberanía de Dios. Y este texto subraya
justamente este atributo. Y Él tiene poder también, es soberano sobre la creación. Y Él tiene el poder no solamente de intervenir en la creación, sino obviamente sobre nuestras vidas en cualquier momento. Entonces es cierto que la circunstancia que tú estás viviendo, esa dificultad que estás viviendo, Dios la está permitiendo para que tú aprendas algo. Seguramente para que aprendamos a depender de Él. Vamos a nuestro tercer numeral. Es la lección o la reprensión de Jesús a los discípulos, versículos 40, 41. Dice el versículo 40, después de haber calmado la tormenta, de verlos tan desesperaditos como estaban, dice Jesús, ¿por qué estáis así de amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Esta expresión, en otra versión, en otras palabras, es ¿por qué tienen miedo? Los está cuestionando. ¿Por qué no tienen fe? ¿O por qué todavía no tienen fe? Porque ese todavía amplía al contexto, a lo que venían compartiendo desde hace tantos días. Porque si tú llevas en la vida de creencia 10, 12 años, hoy en día todavía te dejas permear por el mundo. ¿Por qué te influye? Ese amigo que anda metido en el mundo, esa persona que conoces, todavía te maneja, te manipula. Eso es. Estas dos preguntas que hace Jesús a los discípulos nos hablan de dos cosas que hay en nosotros: el miedo y la fe. Él les dice, ¿por qué tienen miedo? ¿Y por qué no tienen fe? Están evidenciando entonces que falta fe. Y esta pregunta no solamente va para esos discípulos, sino que también a nosotros nos ayuda a desafiarnos, a reflexionar sobre nuestra confianza, nuestra fe en Dios. Cuando nosotros enfrentamos dificultades, lo primero que hacemos es confiar en Dios. Descansamos en Él. No, tranquilo, espérese. Esto es temporal, es transitorio. El Señor va a dar la salida. O nos desesperamos y corremos al Maestro para despertarlo porque Él está dormido. Señor, ¿qué pasó? Oiga. No sé cómo reaccionemos. Pero la fe es esencial para nuestra relación de comunión con Dios. Y obviamente, para que desarrollemos o para que tengamos esa capacidad de enfrentar esas adversidades. Debemos aprender que el Señor Jesucristo es demasiado paciente, lo vemos en este episodio, es paciente y compasivo en el trato para con los suyos, a pesar de todo lo que le estaban diciendo, porque lo estaban negando a Él, a pesar de todo lo que han compartido. Él no les dijo, oiga, pero ustedes es el colmo, miren, luego no estuvieron acompañándome cuando tenía fiebre la señora y la sané. ¿No estaban ustedes conmigo cuando sucedió esto o lo otro, cuando expulsamos los demonios? Él no les dijo eso. Ellos, los discípulos, no estaban pensando sino en el peligro presente. Todos sus sentidos se vieron obnubilados, se vieron enceguecidos y solamente veían el problema. Y despiertan al Señor y le gritan, ¿no tienes cuidado? Nos estamos muriendo y usted tan tranquilo, tan relajado. Pero Él los trata con amabilidad, con amor, con ternura, ¿por qué no? Y no los reprende con brusquedad. No los amenaza con que pierdan la salvación o que no los va a recibir en el reino de los cielos. Simplemente les dice, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cómo es que no tienen fe? Él es muy compasivo y misericordioso. El Salmo 103 nos lo expresa. Salmo 103 dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Salmo 103, 13. Si es nuestra relación con Dios, somos sus hijos, Él es nuestro Padre. Así como el Padre atiende a sus hijos pequeños, jóvenes, ya mayores, se conmueven con las necesidades de sus hijos, igual Dios
se compadece de los suyos. Él no trata con los creyentes de acuerdo a los pecados. Entonces esta persona tiene estos pecados, esta persona estos, entonces como es menos pecador lo trato mejor que Él. No hace acepción de personas. Él no recompensa conforme están haciendo, no. Él ve su debilidad, sabe sus defectos, sus pecados. Él nos conoce, Él es omnisciente, todo lo conoce. Conoce nuestras insuficiencias en cuanto al amor, a la fe, a la esperanza, a que somos temerosos, a que lo que quiera que seamos. Pero no por ello los desecha, no por ello los descarta. Él es indulgente con los suyos y los ama hasta el fin. Tanto que, más adelante, ya lo sabemos, Él fue a la cruz a entregarse por nosotros. Él levanta a las personas que se caen, los restaura cuando se equivocan. Él es paciente, una paciencia que supera nuestro entendimiento. Cuando ve un corazón recto y dispuesto, Él se gloría en olvidar esos defectos, en amar a estas personas. Versículo 41. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, hablando los discípulos, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. De la abundancia del corazón habla la boca. Y ellos están diciendo, ¿quién es este? No lo identificaban todavía. No lo identificaban como Dios, como esa divina persona. Pero estaban evidenciándolo. ¿Pero cómo es esto? El viento y el mar le obedecen. ¿Quién es este? Los discípulos están experimentando asombro y temor, porque hizo calmar el viento, el mar. ¿Qué puede hacer con nosotros? Y nosotros aquí dudando, nosotros aquí cuestionando. Ellos estaban frente a algo sobrenatural. Dios mismo allí con ellos. Y en nuestras propias vidas también podemos sentir ese asombro. El hecho de que hoy hayamos despertado. Algunos lo vamos a tomar como normal y sí, otro día, de madre, va a llover. Ay, no, qué calor. Pero no, es un milagro. Es maravilloso lo que está sucediendo con nosotros. Es asombroso que tengamos un nuevo día, que tengamos una nueva oportunidad de escuchar, de exponernos a los medios de gracia. Y este asombro debe llevarnos a tener una mayor reverencia, humillarnos delante de Él, ir delante de Él, buscarlo, procurar todo lo suyo, todo lo santo, todo lo puro, todo lo honesto, todo lo buen nombre. Eso nos debe motivar por esa gloriosa majestuosidad de Cristo, de Dios. Y nos debe conducir a una profunda adoración, a una comunión más cercana con Él. La idea principal de todo el pasaje que hemos visto de Marcos 4, 35, 41 muestra lo que ya les he dicho, la autoridad, la divinidad de Cristo, cómo obra sobre las fuerzas de la naturaleza. Y Él incitando a los discípulos a que tengan más confianza, a que confíen en Él, a que lo conozcan más a Él, a que lo reconozcan, aun cuando están frente a las circunstancias, todavía se resistían a creer. Por eso preguntaban impresionados, ¿quién es este? ¿Quién es este? Y este cuestionamiento que los discípulos se hacen es fundamental porque es una pregunta que nosotros debemos hacernos. ¿Quién es este? ¿Quién es Jesús para nosotros? ¿Lo vemos como el Hijo de Dios? ¿Lo reconocemos como el Señor de la creación? ¿Como el Salvador de nuestras almas? ¿O como dijera alguien, es un simple maestro o un buen profeta, el más grande sabio de todos los tiempos? En este pasaje los discípulos dudaban. Estuvieron junto a él viendo su autoridad sobre las escrituras, cuando predicaba, enseñando, mostrando su autoridad sobre las enfermedades, sobre los demonios, sobre la naturaleza, y aún se estaban preguntando en ese momento de la barca, ¿quién es este? No, mis hermanos, no. Que nosotros no caigamos en este pecado de incredulidad y de dureza de corazón. Nos falta sensibilidad para la obra de Dios. El mundo que conocemos no fue producto de una explosión cósmica.
Es absurdo creer eso, es absurdo creer eso. Y lo que sí estamos haciendo con ello es desplazar al Creador, no reconocerlo. Eso es incredulidad, eso es dureza de corazón. No tenemos sensibilidad para la obra de Dios. Lean Romanos 1, allí está expuesto el pecado del hombre, apartado de Dios. Ya Él se manifestó de muchas maneras, de muchas formas en la creación. Él es el Hijo de Dios, es aquel de quien Dios, de quien el Padre dijo en Mateo 3:17, este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. Él lo presenta como su Hijo, Él es su Hijo. Él es aquel de quien el ángel en sueños le dijo a José, Hijo de David, no temas en recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y anuncia, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. ¿Y por qué Jesús? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él es Jesús, no es un profeta, no es un buen hombre. Él es quien salvará a su pueblo de sus pecados. Versículo 23 de Mateo, y llamarás a su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Él es Dios, Él es Dios. Eso lo estábamos leyendo de Mateo 1. Él es nuestro Salvador, quien nos libra de nuestros pecados. Él es el Dios encarnado, Dios vivo en medio de la humanidad, Dios con nosotros. Aquel de quien a María le fue dicho en el libro en Lucas 1, de versículo 31 en adelante, dice la escritura. Lucas 1, 31 en adelante. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás a su nombre Jesús. Y nos dice quién es. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ya escuchamos, ya vimos lo que dice la Escritura. Jesús, el Cristo, será aquel que será grande, quien será llamado Hijo del Dios Altísimo, a quien el Padre le dará el trono de David, quien reinará para siempre y su reino no tendrá fin, nuestro Señor y Salvador, el mismo Hijo de Dios, Dios encarnado. Gracias al Señor por ello. Él es digno de adoración, Él es digno de toda alabanza. Él es aquel que vendrá en gloria por segunda vez, descenderá de los cielos según la Escritura. En primera a los Tesalonicenses dice 4:16, porque el Señor mismo, Jesús, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y vendrá a reunirse con su iglesia. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, o sea, los creyentes que hayan muerto en ese momento, cuando se suceda la segunda venida. Luego, los que vivimos, los que hayamos quedado, es decir, los creyentes vivos cuando se suceda esta segunda venida, dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Con Jesús vamos a estar siempre. Está implicando, está diciendo, por la eternidad. Y después dice la Escritura, por tanto, ya sabes tú que vas a estar por la eternidad con Él. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Texto bastante alentador, es una promesa, nos tenemos que alegrar en ello porque la Escritura nos está diciendo que tenemos vida eterna y que estaremos por siempre, eternamente con el Señor. ¿Quiénes? Los hijos de Dios, los que creemos en Él. Hermanos, amigos, este pasaje de Marcos 4, 35 al 41 nos ayuda a afirmar la divinidad de Cristo, ya lo dije, nos muestra que Jesús es el Señor sobre todas las cosas, estoy repitiendo, recapitulando, Él es Señor sobre la creación, reprendió al viento y al mar, lo vimos, cesó la tempestad, Él dijo y fue hecho, y la pregunta que hicieron los discípulos cuando vieron su poder, ¿quién es este? Reflejando una profunda
búsqueda, una comprensión más profunda de la identidad de Jesús, o el desconocimiento, la incredulidad, que tal vez un sesgo había en ellos de esta incredulidad. Como Pedro, que le dijo que lo iba a negar 3 veces. Yo negarte, ni más faltaba. No acaba de hablarlo cuando ya lo hizo. Eso somos nosotros. Este pasaje subraya la autoridad de Cristo, sí. Nosotros los creyentes debemos reconocer plenamente a Jesús como el Hijo de Dios, como el Señor de nuestras vidas. No es nuestra, le pertenece a Él. Y una invitación para los visitantes, para los amigos, aquellos que no son hijos de Dios, que apenas se mantienen como simpatizantes. Quiero preguntarles, para ti, ¿quién es este? Como le preguntaron como hablaron los discípulos, ¿quién es este? ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Los conoces? ¿Es tu Señor y Salvador? ¿Anhelas vida eterna para salvación, amigo? Entonces, si sabes que Él es Dios, necesitas reconciliarte con Él. Debes saber que Dios tiene un plan de salvación para la humanidad, para pecadores como tú y como yo. Dios espera que los hombres se relacionen con Él, que vengan a Él. Vengan a mí los que están cansados y agobiados, que yo les haré descansar, dice el Señor Jesucristo. Dios espera que los hombres vengan a Él, y por eso Él envió a su Hijo único para morir por los pecadores. Juan 11, 25, 26 dice Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. En la cruz, Cristo padeció por los pecadores. Él llevó nuestros pecados a la cruz. El justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. Él, Cristo, pagó con su vida como sustituto por el pecado de los escogidos de Dios. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo, hablando de Cristo, tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, amigo, si te arrepientes de tus pecados, si reconoces tu necesidad de Dios, si crees en la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, vendrás a Él. El don de la fe es dado a los hijos de Dios, es dado por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo vive en los hijos de Dios, obra, trabaja, produce frutos, frutos de justicia en Cristo para la gloria y la alabanza de Dios. Entonces, querido visitante, amigo, arrepiéntete y cree en el Evangelio. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Vamos a mirar unas aplicaciones cortas de todo lo que hemos visto, ya lo he expresado, sino que hago una condensación, repito lo que les he comentado, las aplicaciones. Como primera aplicación podemos decir que, lo vimos, Dios es soberano sobre todas las circunstancias. Este pasaje subraya la soberanía de Dios, de Jesús, sobre la creación, evidentemente, y cómo tiene entonces el poder de intervenir nuestras vidas. Eso es esperanza, promesa para nosotros. No es imprescindible confiar en que Dios tiene el control completo de nuestras vidas. Él es el autor, Él es el soberano, Él puede hacerlo. Y los creyentes podemos y encontramos efectivamente consuelo en Él, seguridad en esta verdad que Él nos expresa, sabiendo que Dios está en el trono, Jesús es el Rey de Reyes y que los planes de Dios se realizan. Eso lo evidenciamos a través de la historia de la humanidad. En segundo lugar, hemos visto la importancia de la fe en Cristo. Jesús reprendió a los discípulos por esa falta de fe justo en medio de la tormenta, porque dudaron, o coloquialmente, como dicen los muchachos, se faltonearon. Este pasaje es una advertencia, un recordatorio de esa necesidad de confiar plenamente en Él, incluso aun cuando esas circunstancias parezca que no tienen salida. No, con este dolor, con esta enfermedad, me morí, acabó todo. Para Dios no hay nada imposible.
Somos justificados por la fe. Y es relevante mantener una fe activa, viva en Cristo en todo momento. En tercer lugar, este texto hablamos de la deidad de Jesús, que fue parte de la pregunta, más que la pregunta, la respuesta a la pregunta que hicieron los apóstoles, los discípulos de quién es esto. El pasaje subraya la deidad de Cristo y la autoridad de Él sobre la creación. Y los creyentes debemos saber reconocer plenamente a Jesús, a Dios en cada circunstancia de nuestras vidas. Descansar, confiar en Él. En cuarto lugar, la necesidad de adoración y reverencia. Esta reacción de asombro que tuvieron los discípulos al final del pasaje es una respuesta natural al poder divino. No estamos acostumbrados a ello porque nos enmarcamos dentro de las posibilidades humanas, de lo que yo pueda hacer, de lo que mi brazo pueda alcanzar, de lo que mi mente pueda pensar, pueda decidir. Y nunca damos espacio a que sea Dios quien obre. Nosotros debemos reconocer los atributos de Dios. Dios es soberano, todopoderoso, omnisciente, Él todo lo sabe, todo lo conoce. Y en ello debemos descansar. Por eso debemos enfatizar en la adoración, en la comunión con Él, en la reverencia hacia su divina persona, como una parte fundamental de nuestra vida de creencia. Por último, la importancia de seguir a Jesús, de escuchar la voz de Dios. A pesar de las tormentas y los desafíos que se presenten en nuestras vidas, como con los discípulos, Jesús los estaba guiando al otro lado del mar, pero ellos al ver la tormenta sintieron morir. Se les olvidó todo. Como creyentes debemos seguir a Dios, seguir a Jesús, confiando en su dirección, en su soberanía, creyendo en Él, creciendo en semejanza a Él, afirmándonos en su palabra. Esto implica un compromiso total y una confianza continua en su liderazgo. Y entonces ser nosotros verdaderos adoradores, adoradores en espíritu y en verdad, no cristianos tibios, no como aquellos que adoran con la boca, pero el corazón está lejos de Él. Hermanos, amigos, para concluir, este pasaje ofrece una visión asombrosa del poder de Jesús. En medio de las tormentas de la vida debemos recordar, insisto, en que Él está con nosotros. Dios tiene el control. Incluso si nos parece que está dormido, que no está obrando, que no está pasando nada, no, Él está ahí. Él es soberano, soberano sobre la creación y sobre todas las cosas. Debemos confiar. Él puede calmar la tormenta en cualquier momento, cuando Él lo desee. La fe en Cristo es esencial para nuestra respuesta en las pruebas y en las dificultades. La fe, el creer en Dios, es muy importante para que conservemos ese dominio propio, para que asumamos esas dificultades y esas adversidades de una manera digna. Debemos crecer en nuestra comprensión de quién es Dios. Acerquémonos, leamos respecto a los atributos de Dios, identifiquémoslos, conozcamos a nuestro Dios, enamorémonos de Él. En la medida en la que vamos conociendo quién es Dios, vamos enamorándonos más de Él. Hermano, amigo, te invito, te animo a leer la Escritura, a orar, a reunirte en la iglesia local, a escuchar la palabra de Dios. Y al igual que los discípulos debemos preguntarnos quién es este que aún el viento y el mar le obedecen. Y nuestra respuesta debe ser una profunda fe y una adoración sincera. Oremos para que Él nos conceda la gracia de confiar en Él, aún en medio de las dificultades, en medio de esas adversidades que nos afligen tanto, y que reconozcamos su majestuosidad, su gloria en toda su obra. Oremos. Padre bendito, Señor, gracias por este tiempo. Te alabamos y te bendecimos, oh Dios, llénanos de ti.
Ayúdanos a confiar más y más, Padre. Ayúdanos a no dejarnos permear por el engañador que vive a nuestro alrededor buscando a quien devorar. Señor mío, te bendecimos. Gracias por las personas que nos acompañan, Señor. Bendice a cada uno de ellos. Provéeles aquella necesidad, Señor, aquella dificultad que están viviendo. Por favor, Padre, te lo rogamos, asístelos. Por los méritos de Cristo, Padre, te lo rogamos en esta mañana.